Gracias, Padre. Nos silenciamos entonces. ¿Qué haces? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Merceditas, y gracias, Padre. Voy a hacer un par de anuncios en los minutitos que tengo. El primero de ellos es que esta es nuestra penúltima plática del año. Ya solo nos faltaría la semana entrante, la de Juan José Rodríguez, que termina el credo y quien escribió hoy por la tarde que no podía entrar porque su señora había tenido una operación y él estaba con ella. Así que también para encargarles que la pongamos en oración. Regresamos el 15 de enero, Dios mediante, y ese día la tradición de estar con Padre Galo es que ahora, desde pandemia, que no nos reunimos presencialmente, cada quien desde su casa o haciendo un grupito pequeño, si así lo quieren, degusta una copa de vino, pero remojando allí el panetone. Esa es una costumbre de la tierra del Padre y él nos la enseñó hace muchísimos años y es nuestro inicio de temporada cuando fraternalmente nos unimos haciendo esa tradición italiana. Entonces, les recomiendo que desde su casa, pues, como les decía, o compartiendo con algún compañero o solitos en la pantalla, una copita de vino tinto con el buen panetone remojado. Ese día no tendremos estudio bíblico porque el dilecto arquitecto Santiago Tizón tiene preparada una de sus conferencias magistrales en las cuales nos da muchísimo conocimiento de temas muy nuestros de Guatemala. Y entonces, para iniciar la temporada, aparte del brindis, lo haremos escuchando a Santiago, que coloquialmente y con mucho cariño le llamamos Chinito. Entonces, eso es el 15 de enero del año entrante. Para la semana siguiente, que sería el día 22, empezaríamos de nuevo con el estudio de la misa y esta vez con la página 39. Así que más adelante de los días les voy a estar mandando un, un resumen de cuáles serían las páginas que nos tocaría estudiar por lo menos en el mes de enero y principios de febrero para ver quién de todos los valientes se apunta para hacer la presentación, siendo la primera el 22 de enero. Así que vayanlo teniendo ahí en su cabecita. Yo de todas maneras les voy a mandar un recordatorio a los WhatsApps del grupo para que vayan apuntándose a ver quién quiere empezar ya con la parte de la misa que se llama liturgia eucarística. Por ahí me quedo porque por el momento no tengo ningún otro anuncio. Gracias, Merceditas, gracias, Padre. Y ahora con mucho gusto
presento a mis hermanitas Lucy, Isabel y María Mercedes, que van a ser quienes nos den la presentación del día de hoy. Fíjese, Conchita, que algo tengo aquí abajo en mi pantalla que no puedo, que no dice el de compartir pantalla. Yo le comparto. Así ya lo encontré. Usted, solo que está en color azul, pero no sé por qué. Le comparto pantalla. Sí, por favor, si fuera tan amable. Bueno, Voy a ver si no me tengo que salir y volver a empezar otra vez, porque no sé qué pasó. Meki, hay un poquito Ya, como sí, de estoy feedback. bien. No sé si tienen un celular o otra computadora conectada muy cerca, porque se oye el ruidito. Apaguémoslo, Kiki, quisiera saber si me están escuchando sí, y si están viendo mi pantalla. sí, Totalmente. sí a los dos. Conchita, Sí, sí. Conchita, llame Aquí a estoy, Conchita, Meki. pregúntele si Sí, Lo vemos quisiera muy saber bien. si me están escuchando. sí. Sí, ¿Sí? Por favor, ¿me pueden decir si me están escuchando? Meki, te Sí. escuchamos bien. Sí, Meki. Sí, Meki, sí. ¿Me pueden decir, Conchita, me está escuchando? Yes. ella la que ¿Sí no me escucha? Ella no escucha. ella no Algún es. problema. Vamos, ella no me puede escuchar, que no me pregunte, porque Solo quiero saber si me escucha. Dígame sí, así. ¿Me Ya. escucha? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces estamos. Lamentablemente, solamente ustedes nos van a escuchar a nosotros. Y cuando termine la presentación, me voy a salir completamente y vamos a usar el celular porque no escuchamos las voces de ustedes, ni de Padre Galo, ni de Conchita. A nosotros nos tocó desarrollar el tema del credo, símbolo de la fe, que son las páginas del libro de Padre Galo, a la 29, 30, 31, 32, 33 y 38. Esta presentación la estamos haciendo 3 de las 5 hermanas Ortega. Lucy Ortega está aquí. Buenas noches a todos, buenas noches, Padre Galo. Isabel, que está aquí. Buenas noches. Y mi persona. Antes de pasar a la presentación, buenas noches, Padre Galo. Buenas noches a todos, queridos compañeros. Y antes de dar inicio, yo quiero expresarles que hemos tenido una linda experiencia preparando esta presentación. Es increíble lo que se aprende al hacer las investigaciones, las lecturas, la decisión de qué incluir, de qué no incluir. En fin, ha sido experiencia de aprendizaje y también experiencia de vida. Padre Galo, mil gracias, porque usted ha sido el motor, el motivador de todo esto, y con su guía cada día más nos adentramos a los misterios de nuestra fe. Aprovecho a invitar a todos los que no han hecho una presentación, que lo hagan, no se van a arrepentir. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia de estudio que lo único que lleva es un enriquecimiento. Y ahora ya no nos demoramos y le damos principio a nuestra presentación. Perdón. Nuestra profesión de fe. Kiki, no puede tocar nada porque si toca. Nuestra profesión de fe. Dios Padre. Y al Espíritu Santo. Todos
entrelazados entre sí. Antes de empezar la presentación, yo quiero explicarle dos palabras muy importantes que van a surgir durante toda la presentación, y es la palabra dogma. ¿Qué quiere decir dogma? Es una proposición que se asienta por firme y cierta, como un principio innegable. Es una doctrina o sistema de pensamiento que se tiene por verdad y no puede ponerse en duda. Concilio. En el contexto de la Iglesia cristiana, un concilio es una reunión de obispos y de otros líderes religiosos para discutir y tomar decisiones importantes sobre doctrinas, prácticas y disciplinas. Los concilios pueden ser locales, regionales o ecuménicos, dependiendo del alcance geográfico y temático. Los concilios ecuménicos han habido 21 durante toda la historia. El primero de ellos fue el Concilio de Nicea, y el último que ha tenido la Iglesia Católica es el Concilio Vaticano II en 1962. Ahora nosotros vamos a exponer únicamente los más importantes que tienen que ver con el credo y las modificaciones que el credo ha tenido a través de la historia. ¿Por qué rezar el credo? El credo se reza todos los domingos del año y las fiestas litúrgicas de la fe. Como lo dice el libro de la Cena del Cordero de Scott Hahn, la liturgia de la palabra prosigue los domingos con la homilía o sermón y el credo. En la homilía, como fue expuesto sabiamente el lunes pasado, el sacerdote o el diácono nos ofrecen un comentario sobre la palabra inspirada de Dios. Después de la homilía, recitamos el credo de Nicea, que es la fe destilada en unas pocas líneas. Las palabras del credo son precisas, con claridad y talla diamantinas. Quien dice, yo creo, afirma, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Se llama esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesamos los cristianos. Se les llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. El símbolo, que es una palabra griega que se llama símbolon, es un signo de identificación y comunión entre los creyentes y significa también recopilación, colección o sumario. Este símbolo de la fe es pues
una recopilación de las principales verdades de nuestra fe. La primera profesión de fe, como vemos en la pantalla, pues aquí observamos un bautismo. Se hace en el bautismo, o sea, la primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo podemos ver y está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Este dogma de fe se divide, por tanto, en tres partes. La primera habla de la primera persona de la Divina Trinidad y de la obra admirable de la creación. La segunda habla del Dios y del misterio de la redención y salvación de los hombres. La tercera habla de Dios Espíritu Santo, que es fuente y principio de nuestra santificación. Todo esto está descrito en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a entrar a lo que es la historia y reformas del credo. Esto se encuentra en las páginas 30, 31 y 32 del folleto de la misa de Padre Galo. Teniendo ya claro que el credo es una declaración o confesión de la fe compartida por una comunidad religiosa, entramos a los datos históricos en la formulación del credo hasta nuestros días. El credo no es más que la fe de nuestros padres que vive en nosotros los católicos hasta hoy día. Cuando recitamos el credo, aceptamos públicamente como verdad objetiva esta fe basada en las Escrituras. Ahora entramos ya de lleno a lo que es la historia de cómo fue que surgió el credo. El primero, el símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo de la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Para los primeros cristianos, el credo no era nada común. Era una profesión de fe por la cual estaban dispuestos a morir, y muchos de ellos pues dieron su vida. Ya las primeras líneas del credo se usaron desde el siglo III. Aquí se proclamaban doctrinas por las que los cristianos del Imperio Romano sufrieron prisión y muerte, porque surgían siempre nuevas herejías relativas a la divinidad de Jesús y a su igualdad con el Padre. Esto se extendía como un cáncer en la iglesia. En el año 313, cuando la era de la persecución llegó a su fin con el edicto de Milán, la iglesia empezó a celebrar pública y abiertamente la fe que previamente tuvo que mantener escondida y secreta. Esta triunfante declaración de la fe rápidamente llevó al credo a su incorporación en la liturgia. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla correspondió a los dos grandes y primeros concilios ecuménicos de Nicea. Esto fue en el año 325. Y al de Constantinopla, que fue en el año 381.
los que dieron su formulación definitiva. En este siglo IV, el imperio casi estalla en una guerra civil por las doctrinas relativas a la divinidad de Jesús y a su igualdad con el Padre. Surgían nuevas herejías. En estos concilios tomaron parte algunas de las mentes y almas más grandes de la historia de la Iglesia. Tras estos concilios, muchas iglesias de Oriente establecieron que los fieles cantaran el credo cada semana, no solamente lo recitaran, porque eran buenas noticias, noticias que salvan vidas. En 525, durante el concilio de Nicea, el objeto fue consensuar una definición de los dogmas de la fe cristiana, impedidas de entonces. Y de aquí es que viene el dogma de la Santísima Trinidad. Ahora le doy la palabra. Yo sigo, perdón. Te doy la palabra a Isabel. Ahí, perfecto. El credo Nicea-Constantinopla, los que rezamos en la misa, por ser el más explícito, debe su gran autoridad al hecho que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, como su nombre lo indica. Es una fusión de los credos redactados en el concilio de Nicea y en el de Constantinopla. Estos concilios defendieron la verdadera naturaleza de Jesús frente a las dos herejías que surgieron en esos días: el arrianismo, que negaba la naturaleza divina de Cristo, y el monofisismo, que negaba su naturaleza humana. Apoyándose en la tradición que les había llegado desde los apóstoles, los concilios condenaron ambas herejías y declararon que Jesús era ciertamente verdadero Dios y verdadero hombre. Sigue siendo hoy el símbolo común de todas las iglesias de Oriente y de Occidente. La imagen que vemos ahorita es una imagen rusa que es alegórica del primer concilio de Nicea, y del texto es del credo niceno-constantinopolitano del primer concilio de Constantinopla, con el inicial creemos, sustituido por el creo, como en la liturgia. Ahora continuamos con los concilios. Siempre todos ellos relacionados, por supuesto, con la historia y las modificaciones del credo. El concilio de Calcedonia, en el año 441, tuvo lugar en Calcedonia, que está en Asia Menor, y este es considerado un concilio ecuménico. Fue convocado por el emperador romano Marciano. Este concilio reafirma la naturaleza divina y humana de Jesucristo, o sea, lo que habíamos visto antes, la herejía monofisista. El tercer concilio de Toledo. Esto sucede en el año 589 en Toledo, España. Su importancia es que se introdujo el credo en la liturgia romana. En este concilio quedó sellada la unidad espiritual y territorial del reino visigodo. Históricamente se le identifica como el inicio de la unidad católica de España. Otro concilio, el concilio de Aachen, Alemania. Esto fue en el año 809. Un aspecto importante de esta fecha
es la añadidura de la palabra en latín filioque, traducible como y del Hijo, por lo que el credo pasaba a declarar que el Espíritu Santo procede no simplemente del Padre, sino también del Hijo. Nosotros al leer el credo que recitamos hoy en día, vamos a leer justamente que dice, y del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Carlomagno, en esa época, quiso añadir la palabra filioque, pero el Papa León III sancionó tal inclusión. Esta inclusión fue aceptada por las iglesias de Occidente, pero no así por la iglesia griega, que se oponía a tal innovación litúrgica. Este aspecto de la palabra filioque constituye hasta el día de hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Esto ustedes lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 247. En el año 1014, el credo fue oficialmente aceptado por Roma como una parte apropiada de la misa. Hoy en día continuamos esta antigua tradición de profesar el símbolo de la fe por el cual personalmente reconocemos nuestra comunión en una fe, un bautismo y un Señor Jesucristo. Esto está en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, y se recita de pie. Este oficialismo fue durante el papado de Benedicto VIII, por requerimiento del emperador alemán Enrique II, quien lo solicitó el día de su coronación. Seguimos entonces hablando de los diferentes concilios de los cuales los papas y todas las personas eruditas de aquella época se reunían para dar ciertos cambios al credo. El concilio de Florencia en 1438 explica que el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro. La carta Porta Fidei del año 2012. El Papa Benedicto XVI, en su carta de convocatoria del año de la fe, invitaba a las comunidades religiosas, así como a las parroquiales y a todas las eclesiales antiguas y nuevas, a profesar públicamente el credo. Deseamos, dice, que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y esperanza. El Papa ha señalado sucesivamente la conexión entre evangelio y credo. El dogma no es otra cosa, por definición, que la interpretación de la Escritura. El credo es la fe de nuestros padres que vive todavía. Scott Hahn continúa declarando: cuando recitamos el credo los días domingo, aceptamos públicamente como verdad objetiva esta fe basada en las Escrituras. Entramos en el drama del dogma por el cual estuvieron dispuestos a morir nuestros antepasados. En la misa,
El credo nos habilita para entrar en el ministerio intercesor de los santos. En este punto, la liturgia de la palabra llega a su fin y entramos en los misterios de la Eucaristía. Aquí tenemos las dos versiones del credo, que es el credo de los apóstoles que les comentamos que fue el primer credo realmente que se utilizó, esta fórmula se utilizó durante el tiempo de los apóstoles, y tenemos a la derecha el credo de Nicea Constantinopla, que es el que actualmente recitamos en la misa, y pues también que ha sufrido. Ya la perdimos. Unas variantes como les explico. ¿Qué pasó, Conchita? Ya no escuchamos cuando usted empezó a hablar de las comparaciones. Perdón, pero es que como no tenemos, no les escuchamos a ustedes, ella me llamó para decirme de que había tenido un problema de internet, y es que el internet está algo inestable. Bueno, pues con letra chiquitita, pero era la única forma como podíamos hacerles ver a ustedes la diferencia entre y compararlos entre un credo y el actual. Es únicamente para motivos de comparación. Pero esto ustedes lo pueden encontrar justamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 185. Ahora entramos en la página número 33 de Padre Galo, las reflexiones teológicas. Los dogmas de fe. Y estos dogmas de fe los encontramos en las Sagradas Escrituras. Primero hablamos del Dios Padre. Creo en Dios. Nuestro Dios es el único Señor. Es el Padre Todopoderoso. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es el Creador del cielo y de la tierra. En el comienzo, Dios hizo el cielo y la tierra, el cosmos y el mundo físico y la vida. Creo en Jesucristo, unión de la naturaleza humana con la segunda persona de la Trinidad. Es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que es Dios. Su único Hijo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es también nuestro Señor y Dios, Señor y Mesías. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 30 al 32. Nació de Santa María Virgen. Todo esto se hizo para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. El profeta es Isaías. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrá el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo encuentran ustedes en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14.
Y ahora vamos a hablar de las conclusiones de este estudio, que las resumimos de la siguiente manera. Las verdades de nuestra religión, de nuestra fe católica, se encuentran resumidas en la oración del credo. Es una forma de profesar nuestra fe. El creo es la fe de la iglesia profesada personalmente por cada creyente. Creemos es la fe de la iglesia confesada por los obispos, reunidos en concilios o por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creemos en todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la iglesia. La síntesis del credo está en las siguientes 12 manifestaciones de fe. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, Hijo único de Dios. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de la Santísima Virgen María. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. El Espíritu Santo, la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y la comunión de los santos. El perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. El credo es una forma de profesar nuestra fe. Al rezarlo, entramos en comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y con toda la Iglesia. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Si nos fijamos bien en todo lo que creemos, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es Dios y de cómo nos amó, tanto que nos entregó a su Hijo Jesús para salvarnos. Él se queda con nosotros en la iglesia y nos promete volver a venir. Estas han sido las conclusiones de nuestro trabajo. Ahora, para finalizar, vamos a leer unas cuantas líneas. La profesión de fe es nuestra oportunidad como pueblo de Dios de responder a la autorrevelación y salvación del Señor. La palabra de Dios debe ser entendida y aceptada. El credo es decirle a Dios: te hemos escuchado y creemos en ti. Qué conversación, qué regalo, qué privilegio hablar a Dios que nos ha hablado a nosotros. Qué forma más activa de prepararnos para celebrar la Eucaristía. Ya que termina la liturgia de la palabra, inicia ese divino misterio. La próxima vez que cada uno de nosotros profese el credo en la Santa Misa, recordemos a quién le estamos hablando. Estamos hablándole a Dios nuestro Señor, Creador del cielo y de la tierra. Muchas gracias. Nosotros, para finalizar, y como ya también estamos llegando a
a la finalización total de todos los estudios bíblicos de este año, queríamos rezar el credo uniéndonos todos en esa oración. Como nosotros no les podemos escuchar a ustedes, vamos a ir pausadamente y para ello pedimos que prendan su micrófono para que todos con un fervor grande podamos rezar el credo. Si ya tienen todo su micrófono prendido, vamos a irlo rezando en este momento. Conchita, como ustedes sí me escuchan a mí, entonces sí, entonces vamos a rezarlo pausadamente, yendo línea por línea, y lo vamos justamente a recitar recordando las últimas palabras que nos dijo Lucy, que cada vez que recitemos el credo, estamos conversando con Dios nuestro Señor, y cuando estemos en la misa, nos estamos preparando para esa siguiente parte que es el misterio de la Eucaristía. Entonces iniciamos ahora. Creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre desde todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, sede del Padre y del Hijo, el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pienso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, pero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Y aquí rápidamente, estos fueron la bibliografía, los libros que nosotros consultamos para hacer nuestro trabajo, o las fuentes, mejor dicho. Y ahora queremos pedirle al Padre Galo que por favor él nos hable y nos dé con su sabiduría, nos pueda explicar varias cosas que tal vez quedaron en el aire y que nosotros no las tocamos. Y una de ellas es preguntarle, Padre, ¿por qué en algunas misas es el sacerdote el que recita el credo y los feligreses solo contestamos sí creo? Como también se hace esto en la ceremonia del bautismo, pero en varias misas hay sacerdotes que toman y siguen esta fórmula. Y la otra pregunta, Padre, como estuvimos hablando de dogmas de fe, de la Santísima Trinidad, en una de las lecturas nosotros encontramos que la Santísima Trinidad se manifiesta en las escrituras del Nuevo Testamento en varios acontecimientos. En la Anunciación, el bautismo de Jesús, la transfiguración de nuestro Señor en el Monte Tabor, la ascensión de nuestro Señor. Pero nos quedó la duda si es esto correcto lo que estamos diciendo o si hay más
acontecimientos donde existe o se manifiesta la Santísima Trinidad. Y pues con esto le damos las gracias a todos que nos han escuchado y a Padre Galo nuevamente, gracias Padre por todo lo que usted hace por nosotros. Gracias. Muchas gracias a Me voy a todos. salir entonces y voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ha sido espléndida la presentación. Agradezco todo ese trabajo que han hecho. Hemos podido seguir no solamente la oración del credo, sino pedazo por pedazo los diferentes aspectos de la Trinidad. Gracias. Y también por haberlo expuesto con mucha tranquilidad, para que la gente a veces se queja, lo oye un momento, pero luego se le va. Pero ustedes lo han dicho con mucha claridad, poco a poco, y esto nos ha permitido seguir el discurso todo el tiempo. Así que agradezco. Estoy de acuerdo con la doctrina, por supuesto, en la doctrina de la Iglesia, en nuestra profesión de fe. Es un resumen. En los resúmenes siempre se dejan cosas fuera. Entonces tiene sus limitaciones, por eso que hay diferentes versiones del credo en diferentes concilios, que luego se estabilizó en la parte occidental con el que hemos leído. Eso ya es esencial, aunque tiene sus dificultades, porque a veces cuesta separar la segunda persona dentro de la Trinidad y la segunda persona unida al verbo. O sea, hay varias cosas difíciles. Luego se le agrega el Espíritu Santo, aunque se dice que procede de los dos, pero no está claro realmente qué quiere decir que procede. Todo eso es todavía complejo. Todavía se presta a mucha discusión, pero lo que han presentado es espléndido y lo agradezco mucho. No tengo mucho tiempo para decir cosas. Quizá puedo esperar otra ocasión, porque me gustaría primero escuchar los comentarios que haya, porque faltan pocos minutos, no quiero tampoco que se alargue por culpa nuestra. Todavía hay más de 5 minutos, así que pueden levantar la mano y hablar, por favor, hacer impresiones o hacer preguntas si hay algo que ya todavía sin aclarar. Por favor, podremos empezar con este otro momento de la reunión. Gracias. Con mucho gusto, padre. Miren, niñas, Guillermina tiene un comentario. Estoy poniendo el celular ahí enfrente para que ustedes escuchen y puedan responder. Y si no, responderá el padre. Adelante, Guillermina, Muchas porfa. gracias, muy buenas noches a todos. Pues yo me quedé, primero, felicitaciones, muy bonita la presentación, pero esta cuestión del filoque, ¿verdad? Que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Que yo entiendo que, digamos que la separación entre la Iglesia Ortodoxa y la Católica tuvo que ver con esta declaración del credo nuestro, ¿verdad? Pero yo me pregunto si tal vez el padre puede darme una idea, si no fue más una cuestión lingüística de tanta traducción del griego al latín, etcétera, porque es curioso que haya causado una separación tan tremenda en la iglesia, ¿verdad? Una cuestión así. Gracias, Guillermina. Padre Galo. Tanto que en el concilio de Florencia de 1400 ya intentaron volver a unirse, pero con esta diferencia lingüística y más que todo cultural, no lograron de hecho nada. La separación estaba hecha
y fue el último intento de volver a unir los dos. La palabra filioque es más que todo parte de una cultura que es la cultura griega, porque dentro de esa cultura se había formulado la idea de la Trinidad. Ustedes saben que en el Evangelio Jesucristo habla de Padre, amo a mi Padre, siempre hago su voluntad. Hay una identidad de Él con el Padre, sin embargo, el Padre es mayor que yo. Y entonces, al mismo tiempo, anuncia la unidad, pero también la separación. Así que poco a poco. Y luego se le agrega al Espíritu Santo, pero porque lo entrega como alguien que les va a enseñar, le va a decir más de lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo en el Evangelio también se presenta como una persona. Ahora, la derivación del Espíritu del Hijo y del Espíritu Santo, de los dos, del Padre y del Hijo, porque filioque quiere decir del Padre y del Hijo, o sea, nace de los dos. Pero es una cuestión del griego, o sea, cultural. Y entonces es difícil salir del ámbito cultural para entrar a otra cultura que sería la latina, porque se pasa de una cultura griega y los escritos de los concilios están en griego, luego al mundo latino. Entonces empieza a dominar en la iglesia latina, pero tanto el concepto de Trinidad viene después. O sea, no está en el Evangelio, no se habla de la Trinidad. Se habla del Hijo, que es Dios, del Padre, que es Dios, el Espíritu Santo enviado por ellos dos, pero eso es todo lo objetivo que tenemos. Ahora la formulación ya está dentro del griego. Entonces hay como un rechazo de parte de Roma, del latín, de aceptar el concepto de la derivación, el mismo concepto de procede de. Entonces hay una derivación. También es objeto de discusiones teológicas. Así que nosotros estamos recogiendo la opinión global de la Iglesia y lo seguimos profesando, sabiendo que en esta terminología hay mucho del lenguaje humano aplicado a ese gran misterio. Pero cuando conocemos bien realmente la historia de la salvación y como que Cristo es el mediador y a través de Él podemos aceptar la verdad, aunque no la conocemos, pero es nuestro mediador, es nuestro único camino de entrar al misterio de la Trinidad. Entonces con eso nos quedamos tranquilos a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de que luego hay mucha formulación. Ahora, la parte herética ya ha sido analizada por diferentes concilios. Primero, el monofisita de Calcedonia, pero también no era solo monofisita. Algunos admitían las dos naturalezas, pero por separado. Entonces eso terminaba en dos personas, lo cual era inaceptable. O bien, solo estaba lo humano y no estaba lo divino. Entonces, o bien estaba lo divino y lo humano era solo una ilusión, era una apariencia. Entonces, la realidad de Cristo era Dios. Todo esto podía terminar en posiciones heréticas que fueron condenadas poco a poco a lo largo de la historia. Y lo que triunfó fue la idea de la Trinidad. Nosotros la decimos con mucha facilidad, pero cuando uno piensa realmente lo que significa esa palabra, que es abstracta, o sea, la Trinidad de Dios. Eso es lo que yo
tenía aquí una página, quizá en otra oportunidad, pero el problema era sobre el ser de Dios, porque la idea instintiva que tenemos que Dios existe, un ser tiene que darse. Ahora, ¿cómo es? Entonces la respuesta viene de la revelación, o sea, de Cristo que habla y todo el resto revelado por Dios. Entonces, como ven, el problema no está claro porque la respuesta siempre son palabras humanas aplicadas a una realidad infinita, lo cual nos queda en esa amplitud, pero al mismo tiempo inseguridad de estar frente al infinito. Nosotros que tenemos una mente ágil, pero finita, limitada. Entonces, en esto nos quedamos con nuestra duda y no podemos llegar a una respuesta. Por eso que muchas veces hay que agregar el corazón a lo que es inteligencia. No solamente crear, sino aceptar la visión de Cristo, unificar nuestra mente con la mente de Él. Esos son, digamos, esfuerzos místicos, pero necesarios para identificarnos realmente con una realidad de la cual hemos hace unos años ese artista que apareció en una película al final del año se dedicó a leer Dante y precisamente lo más difícil de Dante es el paraíso. Y cuando él describe que ve dentro de Dios, entonces tiene que hablar de ese movimiento que hay entre el Padre y el Hijo, pero además de eso está el Espíritu, pero el Hijo está adherido a lo humano. Entonces impresionó mucho a un señor que está leyendo Dante en la televisión. No es nada corriente en Italia, mucha gente o no lo ha leído nunca, pero fue un éxito total, porque intuyeron a través de un lector famoso, conocido, para que la gente tratara de penetrar ya dentro del misterio en que están las tres personas, pero está Cristo con ellos. Y entonces esa adhesión humana es lo más impresionante porque uno se ve a través de Cristo sumergido dentro de la Trinidad. Bueno, no voy a hablar más porque me estoy pasando del tiempo. Ya habrá ocasión para regresar sobre esto. Muchas gracias. La idea primera de hablar de Dios en el credo es todos los salmos, hay muchos que hablan de la creación, las estrellas, el mar, y las montañas, y luego los animales y todo lo que existe, y luego los seres humanos y todos los pueblos, todo lo pone dentro como dentro de la creación. O sea, nos da una idea inmensa de esta presencia de Dios. Entonces tenemos un fundamento en el antiguo, pero luego Cristo es hombre como nosotros, como lo vemos en el misterio de la Navidad. Él es hombre, realmente es un hombre, nace de una mujer, es uno de nosotros. Entonces ya nos apoderamos de él, de alguna manera, de esta humanidad. Y de ahí arranca toda nuestra fe. Gracias. Gracias a usted, Padre Galo. Ya no tenemos tiempo para más comentarios. Nos quedamos al pendiente ya pues de nuestra última sesión la semana entrante. Y bueno, yo felicito a mis hermanitas con su magnífica presentación. Yo creo que las vamos a incluir en el grupo de los sabios, porque lo hicieron muy bien. También. Padre Galo, nos despedimos con su bendición. Invocamos el Espíritu Santo desde el comienzo hasta ahora. Él nos ha acompañado con su luz para no decir herejías, para entrarle aún con lenguaje humano al misterio de la Trinidad. Te agradecemos, Espíritu de sabiduría, Espíritu luz del Padre y del Hijo, que nos ilumina.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta la próxima. Todavía tenemos... Gracias, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buena la sortega. Qué buena la presentación. Gracias, muy lindo todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Noches, Bequita, padre. excelente. Ahí le dije Lucy. Buenas Dios, Astrid, qué alegre verte, Astrid. Qué bueno. Astrid, bienvenida, qué alegre. Así. Bienvenida. Adiós, Beatriz. Adiós, Chiqui. Ya podemos cerrar. Enhorabuena. Cada día aprendemos más. Jenny, muy amable. Gracias, Padre. Gracias a las Que pasen presentadoras. buena noche. Felicitaciones. Saludos a todos. Nos vemos Buenas en... noches. Ahorita vienen a cenar mis hermanas, las tengo invitadas como premio. Y Ay, qué alegre. esto que con una botellita bueno. de vino para que se tranquilicen. Yo pensé que iba a decir leche. Ay, Dios. Leche. Es Que la blanca, gocen. ella solo Un abrazo les a gusta. todos. Se Un merecen el abrazo. premio. Hasta luego. Feliz noche. Ay. Dios. Noches.